¿Y si te dijera que el hombre más rico de la historia moderna no construyó su imperio con finanzas, sino con un código de comportamiento humano oculto en el libro más antiguo del mundo? ¿Y si el verdadero secreto de la riqueza no estuviera en los mercados, sino en entender los patrones psicológicos que la Biblia lleva milenios describiendo? Lo que estás a punto de descubrir no es una lección de religión, sino una revelación sobre estrategia, poder y la naturaleza humana. Es el conocimiento oculto que separa a quienes acumulan una influencia generacional de quienes simplemente siguen las reglas del sistema. Esta no es una historia sobre fe, sino sobre la arquitectura de la mente. Es una verdad ignorada, deliberadamente enterrada bajo capas de dogma y simplicidad. La mayoría mira los textos antiguos y ve consuelo o moralidad. Unos pocos, a lo largo de la historia, han visto algo más. Un manual de instrucciones del sistema operativo humano. Y John D. Rockefeller fue uno de sus más aplicados estudiantes. Prepárate, porque la verdad sobre la fortuna y la mente es mucho más profunda y antigua de lo que jamás imaginaste. Si estás listo para descifrar el código que los poderosos no quieren que conozcas, acompáñanos en este viaje, porque estamos a punto de abrir una puerta que no puede volver a cerrarse. Para entender la mente de un estratega, primero debemos entender su campo de batalla. La época de John D. Rockefeller, la llamada Gilded Age o Edad Dorada de Estados Unidos, no era un jardín de oportunidades, sino una jungla de acero y vapor. Era una era de competencia industrial salvaje, pánicos financieros recurrentes y una brutalidad económica sin precedentes. Los imperios se construían sobre los huesos de los rivales caídos, y la fortuna cambiaba de manos con la velocidad de un incendio. En este escenario de caos y ambición desmedida, emerge un hombre cuya mente estratégica no solo lo convirtió en multimillonario, sino en el arquitecto de la industria moderna. La narrativa oficial, la que nos enseñan en las escuelas, nos lo vende con dos máscaras opuestas. O bien es el capitalista implacable, el varón ladrón que aplastaba a la competencia sin piedad, o en su faceta posterior, el filántropo devoto que regalaba su fortuna. Ambas imágenes son incompletas, ambas son en realidad una distracción. La historia que nadie cuenta, el secreto que se esconde a plena vista, es la de su ritual diario. Antes de tomar decisiones que moverían los cimientos de la economía mundial, antes de orquestar una adquisición hostil o de planificar una expansión que redefiniría el mapa industrial, Rockefeller no consultaba primero a sus asesores. Se encerraba a solas con su Biblia. El sistema nos ha enseñado a ver este acto como una simple muestra de piedad, un gesto de humildad de un hombre religioso. Pero esto es un error de percepción fundamental. Una simplificación que oculta la verdadera naturaleza de su genio. Las élites intelectuales y de poder, a lo largo de la historia, no han leído los textos antiguos, desde las meditaciones de Marco Aurelio hasta el arte de la guerra de Sun Tzu, por consuelo espiritual, sino para descifrar el software de la condición humana. Rockefeller estaba haciendo exactamente eso. Estaba convirtiendo un libro de fe en un manual de guerra psicológica y estrategia a largo plazo. En medio del ruido ensordecedor de la especulación y el pánico, él buscaba el silencio de los patrones eternos. No buscaba un milagro, buscaba una ventaja. Y la encontró, no en los números, sino en las narrativas que han moldeado el comportamiento humano durante milenios. El mayor obstáculo para acceder a un conocimiento oculto no es que esté bien guardado, sino que está protegido por un paradigma invisible. El conflicto central de esta revelación es la desarticulación de una de las creencias más arraigadas de nuestro tiempo: la estricta separación entre la sabiduría espiritual y la estrategia material.
La creencia común que será desconstruida aquí es que la Biblia es un libro exclusivamente sobre moral, fe y salvación. La verdad ignorada, sin embargo, es que para una mente entrenada es un profundo tratado de psicología humana. Sus parábolas no son solo lecciones morales, son estudios de casos sobre la paciencia, la gestión de recursos en tiempos de crisis, el riesgo calculado, la gestión del miedo y la codicia colectiva y la estrategia asimétrica. ¿Y quién se beneficia de esta distorsión? ¿Quién gana cuando se nos enseña que la sabiduría y la riqueza son dominios separados? El guardián del sistema. Las instituciones financieras y educativas modernas predican la complejidad de los mercados, nos ahogan en un océano de algoritmos, gráficos y jerga técnica. Nos venden la idea de que la riqueza es una ciencia exacta, reservada para expertos que entienden sus complejas fórmulas. Al hacerlo, nos desconectan de la fuente real del poder, el entendimiento profundo de la naturaleza humana. Mantienen a las masas enfocadas en el qué acción comprar, qué fondo elegir, mientras las élites operan desde el por qué la gente siente miedo, por qué la euforia nubla el juicio, por qué el pánico es contagioso. Lo que la sociedad jamás percibió es que Rockefeller no buscaba milagros divinos en esas páginas, buscaba patrones de comportamiento. Leía la Biblia para entender cómo piensan y actúan las personas bajo presión, cómo se forman los ciclos de abundancia y escasez, y cómo mantener una disciplina de hierro cuando el resto del mundo sucumbe al caos emocional. Este es el gran secreto. El antagonista de nuestra historia no es un hombre, es una idea. El condicionamiento moderno que nos dice que la sabiduría antigua es irrelevante en un mundo tecnológico. Es la niebla del conformismo que nos impide ver las herramientas de poder que siempre han estado frente a nosotros, disfrazadas de simples historias para niños. Empecemos a descifrar el código. La primera clave no se encuentra en una profecía oscura, sino en una de las parábolas más conocidas y a la vez más malinterpretadas, la parábola de los talentos. La narrativa popular la presenta como una lección sobre usar los dones que Dios nos ha dado, una interpretación moralista y segura. Pero una mente como la de Rockefeller no leía buscando moralejas, sino modelos operativos. Releamos la historia con los ojos de un estratega. Un hombre rico se va de viaje y confía su fortuna a 3 siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y al último 1. Los 2 primeros invierten el dinero y duplican su capital. El tercero, movido por el miedo, entierra su talento en la tierra para mantenerlo a salvo. Cuando el amo regresa, elogia y recompensa a los 2 primeros, pero castiga duramente al que no hizo nada. El crimen de este último siervo no fue la deslealtad, no fue el robo. Su crimen fue la inacción. Su pecado capital, en el lenguaje de las finanzas, fue dejar que el capital permaneciera estancado. Rockefeller entendió esto en su nivel más profundo. El dinero, el capital, los recursos, no son algo para ser atesorado y protegido por miedo. Son herramientas que deben trabajar, crecer y multiplicarse. Enterrar el talento es el mayor de los riesgos, porque garantiza la erosión por la inactividad y la oportunidad perdida. Este principio se convirtió en la piedra angular de su filosofía de inversión. Mientras otros empresarios guardaban sus ganancias bajo el colchón, aterrorizados por la volatilidad del mercado, Rockefeller reinvertía cada dólar. Su capital nunca dormía. Este es un ataque directo a uno de los mecanismos psicológicos más paralizantes, el miedo a la pérdida. La mayoría de las personas están tan aterradas de perder lo que tienen que renuncian a la posibilidad de ganar mucho más. El siervo miedoso es el arquetipo del inversor promedio, que vende en pánico
y se pierde las mayores oportunidades por buscar una seguridad que, como demuestra la parábola, es una ilusión. La seguridad no está en la preservación, sino en el crecimiento calculado. Lo que nadie explica es que esta parábola no es una lección sobre la fe, es una lección sobre la aversión al riesgo y el coste de oportunidad. Es un mandato divino para la acción inteligente. Rockefeller no veía un cuento, veía un plan de negocio. Si la parábola de los talentos fue su manual sobre la gestión del capital, la historia de José en Egipto fue su tratado maestro sobre la predicción y el dominio de los ciclos económicos. Es aquí donde el conocimiento oculto se vuelve innegablemente estratégico. La historia es conocida. José, vendido como esclavo, asciende hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto al interpretar el sueño del faraón. El sueño no era una simple visión, era un pronóstico económico. 7 años de abundancia sin precedentes serían seguidos por 7 años de una hambruna devastadora. La respuesta de la mayoría ante una profecía así sería el pánico o la celebración a corto plazo. José, en cambio, diseñó un plan de 14 años. Durante los 7 años de vacas gordas, cuando la euforia reinaba y los recursos parecían infinitos, implementó un programa de almacenamiento masivo. Obligó a la nación a ahorrar una quinta parte de su producción. Imagina la resistencia que debió encontrar. Guardar grano cuando hay de sobra. Pensar en el futuro lejano cuando el presente es tan próspero. Es una acción profundamente anticíclica, contraria a la naturaleza humana que siempre tiende a creer que los buenos tiempos durarán para siempre. Luego, cuando llegaron los 7 años de vacas flacas, cuando el pánico y la desesperación se apoderaron de las tierras vecinas, Egipto no solo tenía suficiente para sobrevivir, sino que se convirtió en el centro de poder de toda la región. Vendió su grano almacenado a las naciones hambrientas, acumulando toda su riqueza y consolidando el poder del faraón de una manera que nunca antes había sido posible. John D. Rockefeller aplicó este mismo modelo a la economía industrial. Entendió que el capitalismo, al igual que las cosechas del Nilo, opera en ciclos de euforia y pánico. Durante los periodos de auge, cuando sus competidores se endeudaban hasta el cuello para expandirse frenéticamente, él acumulaba enormes reservas de efectivo, sus graneros. Se resistía a la euforia colectiva. Y cuando llegaban las inevitables crisis, los pánicos bancarios que aniquilaban a sus rivales sobreapalancados, él emergía. Con sus reservas intactas, compraba los activos de sus competidores a precios de saldo, consolidando su monopolio no por la fuerza, sino por la previsión. Lo que la historia llama su brutalidad era, en realidad, la aplicación fría y metódica del principio de José. Él no creía en la suerte, creía en los patrones, y la Biblia le mostró el patrón más importante de todos. La psicología de masas no cambia. La euforia siempre conduce a la imprudencia y el pánico siempre crea oportunidades para aquellos que se prepararon en tiempos de calma. Un imperio no se construye solo con audacia y estrategia. Se necesita un ingrediente que el mundo moderno, obsesionado con la velocidad, ha olvidado casi por completo: la paciencia. La tercera clave del código Rockefeller se encuentra en otra parábola aparentemente simple, la del sembrador. Un agricultor sale a sembrar. Algunas semillas caen en el camino y los pájaros se las comen. Otras caen en terreno pedregoso, brotan rápido pero mueren por falta de espinos que las ahogan. Y finalmente, algunas caen en buena tierra y dan una cosecha abundante. A nivel superficial, es una metáfora sobre cómo se recibe la palabra de Dios. Pero para un estratega es una lección magistral sobre la naturaleza de la inversión y el esfuerzo a largo plazo.
El sembrador no se desespera porque algunas semillas se pierden, no abandona el campo porque parte de su esfuerzo inicial es infructuoso. Él entiende que la pérdida es parte del proceso, sabe que el crecimiento real requiere tiempo y las condiciones adecuadas. No puede forzar a la semilla en el terreno pedregoso a desarrollar raíces profundas, ni puede evitar que los espinos ahoguen algunas plantas. Su trabajo es seguir sembrando, concentrándose en preparar la buena tierra y sabiendo que con el tiempo esa será la que produzca el resultado deseado. Rockefeller encarnó la paciencia del sembrador. Su imperio no se construyó con operaciones rápidas y especulativas. Él compraba o creaba activos, refinerías, oleoductos, y los mantenía durante décadas. Soportaba las caídas del mercado, las recesiones económicas y las críticas de la prensa sin inmutarse. Mientras sus contemporáneos se dejaban llevar por el pánico o la codicia del momento, comprando en la cima y vendiendo en el fondo, Rockefeller operaba en una escala de tiempo diferente. Su visión no era de trimestres, sino de generaciones. Entendía que las grandes fortunas no se hacen cronometrando el mercado, sino pasando tiempo en el mercado. Este principio es un antídoto directo contra la mentalidad de gratificación instantánea que domina nuestra cultura. El trading de alta frecuencia, la obsesión por las noticias diarias, la necesidad de resultados inmediatos. Todo ello es el equivalente a arrancar las plantas cada día para ver si las raíces están creciendo. La verdadera psicología del poder reside en la capacidad de plantar una semilla y tener la disciplina de hierro para esperar la cosecha, sin importar cuán fuerte sople el viento o cuánto tarden en aparecer los primeros brotes. Lo que nadie explica es que la paciencia no es una virtud pasiva, es una estrategia activa. Es el arma secreta de quienes entienden que el tiempo es el factor que más compone la riqueza. Llegamos ahora al corazón del misterio, al punto de inflexión donde todas las piezas encajan y la imagen completa se revela con una claridad impactante. Esta es la revelación que lo cambia todo. Durante décadas, el mundo ha debatido sobre la fe de Rockefeller, sobre si su piedad era genuina o una simple fachada para limpiar su imagen de magnate despiadado. Pero esta discusión siempre ha partido de una premisa equivocada. La pregunta no es si Rockefeller creía en Dios. La pregunta es, ¿qué entendía él sobre la creación de Dios? Y la verdad es esta. Rockefeller no leía la Biblia para hablar con Dios. La leía para entender la creación más compleja, predecible y fundamentalmente defectuosa de Dios, el ser humano. El libro no era un canal de comunicación con lo divino. Era el acceso directo al sistema operativo de la mente colectiva. Era el manual de usuario de la psicología humana. Piensa en ello. ¿Qué es la Biblia si la despojamos de su capa teológica y la leemos como un analista de comportamiento? Es un compendio de arquetipos y patrones emocionales que se repiten sin cesar a lo largo de la historia. Describe con una precisión asombrosa nuestras motivaciones más profundas. El episodio del becerro de oro, por ejemplo. Moisés sube a la montaña para recibir la ley y en su breve ausencia el pueblo, presa del miedo y la incertidumbre, abandona sus principios y construye un ídolo de oro para adorar. ¿No es esta la descripción perfecta de un pánico financiero? Cuando el liderazgo y la visión desaparecen, la multitud busca seguridad en lo tangible, en el oro, y sucumbe al comportamiento de rebaño. La historia de la Torre de Babel, un proyecto grandioso impulsado por el orgullo y la arrogancia, que colapsa por la falta de comunicación y la confusión. ¿Cuántas fusiones empresariales y proyectos ambiciosos han fracasado exactamente por la misma razón? La traición de Judas por 30 monedas de plata, el miedo de Pedro, la duda de Tomás. Todo está ahí,
la envidia, la codicia, la lealtad, el sacrificio, el miedo a lo desconocido, la tendencia a seguir a la multitud, la respuesta a la autoridad carismática. Rockefeller no estaba leyendo historias sagradas. Estaba estudiando una base de datos de miles de años de comportamiento humano. Al entender este código fuente, podía predecir con una probabilidad abrumadora cómo reaccionarían las masas, cómo actuarían sus competidores bajo presión y cómo se moverían los mercados, no en función de los balances, sino de las emociones humanas universales. Este es el paradigma que lo reescribe todo. La verdadera alfabetización financiera no consiste en leer gráficos, sino en leer a las personas. Una vez que entiendes el sistema operativo humano, puedes empezar a aplicar estrategias que parecen milagrosas para quienes no lo ven. La historia de David contra Goliat es quizás el ejemplo más poderoso de estrategia asimétrica, un concepto que Rockefeller dominó a la perfección. La narrativa popular lo vende como un triunfo de la fe, un milagro donde un niño indefenso derrota a un gigante invencible. Pero si lo analizamos desde una perspectiva puramente estratégica, es una clase magistral sobre cómo cambiar las reglas del juego. Goliat era un guerrero de infantería pesada. Su fuerza residía en el combate cuerpo a cuerpo. Estaba equipado con una armadura pesada, una lanza y una espada. Sus ventajas eran la fuerza bruta y la intimidación. Cuando desafió a los israelitas, todos asumieron que la única forma de enfrentarlo era jugar su juego, enviar a otro guerrero de infantería pesada. Nadie se atrevía, porque en ese terreno Goliat era invencible. David, sin embargo, se negó a jugar según las reglas de Goliat. Rechazó la armadura y la espada del rey Saúl, porque entendía que intentar imitar a su oponente solo lo haría una versión más débil y lenta de él. En cambio, David analizó las debilidades de su enemigo. La pesada armadura de Goliat lo hacía lento y poco ágil. Su arma principal era inútil a distancia y tenía un punto vulnerable, su frente. David eligió un arma completamente diferente, una honda, un arma de proyectil que aprovechaba sus propias fortalezas, velocidad, agilidad y precisión a distancia. No fue a luchar. Contra Goliat fue a neutralizarlo. Cambió un combate cuerpo a cuerpo por un duelo de artillería. Visto así, el resultado no fue un milagro, fue una consecuencia lógica. Rockefeller aplicó esta misma lógica a los negocios. La Standard Oil, en sus inicios, era un David frente a los Goliat de la industria petrolera. No podía competir en producción directa, así que, en lugar de intentar ser un productor más grande, cambió el juego. Se centró en lo que nadie controlaba, el refino y el transporte. Mientras sus rivales luchaban por extraer más petróleo del suelo, Rockefeller construía un monopolio sobre las tuberías y los ferrocarriles que lo llevaban al mercado. Explotó la debilidad de sus competidores, su dependencia de una infraestructura que él ahora controlaba. Al igual que David, se negó a luchar en el terreno de su oponente. Redefinió el campo de batalla. Este es un principio de poder fundamental. No intentes ganar el juego de otra persona. Crea tu propio juego con tus propias reglas. Hay un patrón recurrente en las mentes de los grandes constructores, una visión que trasciende el presente inmediato. Es la capacidad de prepararse para un futuro que nadie más ve, a menudo enfrentando el ridículo y la incredulidad. La encarnación arquetípica de este principio es la historia de Noé y el arca. La narrativa nos cuenta que Dios, al ver la corrupción del mundo, decide destruirlo con un diluvio. Advierte a Noé, un hombre justo, y le da instrucciones precisas para construir una embarcación gigantesca para salvar a su familia y a una pareja de cada animal. Imagina la escena desde una perspectiva social y psicológica.
Durante décadas, mientras el mundo seguía con sus asuntos, inmerso en el presente, Noé se dedicó a una tarea monumental y aparentemente absurda. Estaba construyendo un barco en tierra firme, preparándose para una lluvia que nunca antes había ocurrido a esa escala. ¿Qué pensarían sus vecinos? Lo llamarían loco, un fanático, un excéntrico que malgastaba su vida y sus recursos en una fantasía. Se reirían de él, lo aislarían. Sin embargo, Noé persistió, impulsado por una convicción que trascendía la opinión de la mayoría. No estaba reaccionando al clima del día, estaba construyendo para un cambio de paradigma que sabía que era inevitable. Este es el principio del arca. Rockefeller fue, en esencia, un constructor de arcas corporativas. En tiempos de prosperidad económica, cuando el sol brillaba para todos, él no se unía a la fiesta. Estaba obsesivamente enfocado en fortalecer el casco de su empresa, en hacerla impermeable a cualquier tormenta futura. Acumulaba reservas de capital, diversificaba sus operaciones y creaba sistemas tan eficientes que podían soportar la presión de una crisis económica severa. Sus contemporáneos, ocupados en celebrar sus ganancias trimestrales, lo veían como un pesimista, un hombre excesivamente cauteloso. Pero cuando el diluvio financiero llegaba, cuando los pánicos barrían los mercados y sus competidores se ahogaban en deudas, su arca, la Standard Oil, no solo flotaba, sino que navegaba con calma sobre las aguas turbulentas, recogiendo los restos del naufragio. Esta sabiduría va más allá de las finanzas. Es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Estás construyendo un arca en tu vida? ¿Un arca para tus finanzas que pueda resistir una pérdida de empleo o una recesión? ¿Un arca para tu carrera, desarrollando habilidades que te hagan valioso, incluso cuando tu industria cambie? ¿Un arca para tu salud mental, cultivando la resiliencia para soportar las inevitables tormentas emocionales de la vida? ¿O, como los vecinos de Noé, estás tan ocupado con el sol de hoy que ignoras las nubes que se acumulan en el horizonte? La verdadera soberanía personal no consiste en evitar las tormentas, sino en tener el arca lista cuando lleguen. Es crucial entender que este conocimiento es una herramienta, y como toda herramienta poderosa, es neutral. Puede ser utilizada para construir o para destruir. Adentrarnos en la mente de Rockefeller requiere que confrontemos también su sombra, el precio de aplicar este conocimiento con una lógica implacable. Si la Biblia fue su manual para entender la psicología humana, también le proporcionó el mapa de sus debilidades, y él no dudó en explotarlas. El mismo entendimiento de la estrategia asimétrica de David contra Goliat, que le permitió competir contra gigantes, también le sirvió para aplastar a miles de pequeños competidores, a los Davides, que se interponían en su camino. Utilizó su control sobre el transporte para ahogar a las refinerías independientes, negándoles el acceso al mercado o imponiéndoles tarifas exorbitantes. El mismo principio de José en Egipto, de prepararse para la escasez, lo llevó a crear un monopolio que podía controlar los precios a voluntad, generando una riqueza inmensa para sí mismo, pero a menudo a costa del consumidor y del libre mercado. Su profunda comprensión del miedo y la codicia le permitió orquestar adquisiciones hostiles, creando pánico entre los accionistas de una empresa rival para luego comprarla a una fracción de su valor. No podemos ignorar esta dualidad. El sabio olvidado de nuestra historia es también desde otra perspectiva, el guardián del sistema que él mismo creó. Su genio para descifrar los patrones humanos no vino acompañado de una brújula moral infalible. Este es un punto incómodo pero necesario. La revelación de un conocimiento oculto no es una invitación a la santidad, es una iniciación al poder, y el poder siempre conlleva una responsabilidad y una tentación.
La capacidad de predecir el comportamiento de la manada es también la capacidad de guiarla hacia el precipicio para tu propio beneficio. Este capítulo no busca juzgar a Rockefeller, sino añadir una capa de profundidad a nuestra comprensión. El conocimiento por sí solo no nos hace mejores personas, simplemente nos hace más efectivos. La pregunta que emerge de esta sombra es profunda y personal. Si tuvieras este poder, este entendimiento de las palancas que mueven a las personas, ¿cómo lo usarías? ¿Para construir un arca que proteja a muchos o para crear un diluvio que elimine a tus rivales? La respuesta a esa pregunta define el verdadero carácter de un individuo, mucho más que la cantidad de riqueza que acumula. Ahora, la pregunta más importante: ¿cómo se aplica este código hoy? ¿Es esta sabiduría antigua solo una curiosidad histórica o sigue siendo relevante en nuestro mundo de inteligencia artificial, criptomonedas y mercados globales instantáneos? La respuesta es que es más relevante que nunca. La tecnología cambia, las herramientas evolucionan, pero el sistema operativo humano permanece constante. Las mismas emociones de miedo y codicia que impulsaron el pánico del becerro de oro ahora impulsan la volatilidad de los mercados de criptomonedas. La misma mentalidad de rebaño que siguió a líderes ciegos en el pasado ahora se manifiesta en las burbujas especulativas infladas por las redes sociales. El juego es el mismo, solo ha cambiado el tablero. El buscador moderno, es decir, tú, tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es el ruido. Estamos bombardeados por más información en un día de la que Rockefeller procesaba en un año. Expertos, analistas, influencers, todos gritando el qué. Compra esta acción. Invierte en esta tecnología. Pero la ventaja es que el manual, el conocimiento oculto sobre el por qué, sigue estando plena vista, no solo en la Biblia, sino en todos los grandes textos de la sabiduría humana. Aplicar el código hoy significa hacer un cambio fundamental de enfoque. Significa dejar de perseguir el próximo truco financiero y empezar a cultivar la disciplina psicológica de los grandes estrategas. Significa entender que antes de analizar un balance, debes analizar el sentimiento del mercado. Antes de invertir en una empresa, debes entender la visión a largo plazo de sus líderes, su capacidad para construir un arca. Significa practicar la paciencia del sembrador, invirtiendo en valor sólido y dándole tiempo para crecer, ignorando el pánico diario. Significa aplicar la estrategia de David, no compitiendo donde todos los demás lo hacen, sino encontrando tu propio nicho, tu propia ventaja asimétrica en tu carrera o negocio. Significa, sobre todo, aprender a leerte a ti mismo. ¿Estás tomando una decisión desde el miedo o desde la estrategia? ¿Estás actuando como el ciervo que entierra su talento por temor a la pérdida o como los que lo ponen a trabajar? La verdadera alfabetización financiera en el siglo XXI no tiene que ver con entender los algoritmos, sino con entender tus propias emociones y las de la multitud. Porque mientras la tecnología sea creada y utilizada por humanos, el factor humano será siempre la variable decisiva. Hemos viajado al corazón de un misterio, no para encontrar una fórmula secreta, sino para descubrir una nueva forma de ver el mundo. El viaje que comenzamos con la enigmática figura de John D. Rockefeller, y su Biblia nos ha llevado mucho más lejos. Nos ha revelado que la separación entre la sabiduría antigua y la estrategia moderna es una ilusión, un paradigma cuidadosamente construido para mantenernos buscando respuestas en los lugares equivocados. El secreto de Rockefeller no estaba oculto en un versículo específico, sino en su método de lectura. Él no leía el texto, leía a la humanidad a través del texto. Vio en las antiguas parábolas no dogmas de fe, sino modelos de comportamiento.
estudios de caso sobre el poder, el miedo, la paciencia y la ambición. Vio el código fuente de la condición humana. Esta revelación transforma radicalmente nuestra percepción. Los textos antiguos ya no son reliquias polvorientas, sino manuales atemporales. La historia ya no es una sucesión de hechos, sino un laboratorio de patrones que se repiten. Y la riqueza ya no es un juego de números, sino un juego de psicología. Has dejado de ser un simple espectador de la historia para convertirte en un buscador. ¿Y si te dijera que el hombre más rico de la historia moderna no construyó su imperio con finanzas, sino con un código de comportamiento humano oculto en el libro más antiguo del mundo? ¿Y si el verdadero secreto de la riqueza no estuviera en los mercados, sino en entender los patrones psicológicos que la Biblia lleva milenios describiendo? Esta no es una pregunta sobre fe, sino sobre poder. Es una invitación a mirar detrás del velo de la realidad que nos han enseñado, a cuestionar la narrativa oficial que separa la sabiduría de la estrategia, el espíritu de la materia. Es una puerta a un conocimiento oculto que ha sido deliberadamente ignorado. Una verdad que no se enseña en las escuelas de negocios, porque su poder no reside en fórmulas complejas, sino en la simplicidad brutal de la naturaleza humana. Lo que estás a punto de descubrir no es una lección de religión, sino una revelación sobre la arquitectura de la mente. Es el paradigma invisible que separa a quienes acumulan una influencia generacional de quienes simplemente siguen las reglas del sistema, sin jamás preguntarse quién las escribió. Durante siglos nos han condicionado a ver ciertos textos como meros artefactos morales o históricos, despojándolos de su poder estratégico. Nos han hecho creer que el mapa del comportamiento humano es un misterio insondable, cuando en realidad ha estado frente a nosotros todo el tiempo, codificado en historias que creíamos conocer. Este es el secreto que se esconde a plena vista, la verdad ignorada, que una vez vista lo cambia todo. Esta no es solo la historia de un hombre, es la historia de una idea tan poderosa que ha moldeado imperios en silencio. Es un viaje al corazón de la psicología humana, a las ansiedades universales que nos gobiernan, el miedo a la pérdida, la parálisis ante la incertidumbre, la euforia ciega de la multitud. Es un análisis de cómo unos pocos han aprendido a navegar estas corrientes emocionales, mientras la mayoría se ahoga en ellas. Vamos a desenterrar el conocimiento que explica por qué el mundo funciona como funciona, por qué el poder se concentra donde se concentra, y por qué te sientes como te sientes frente a las grandes decisiones de tu vida. Porque entender este código no es solo entender a un magnate del pasado, es empezar a entenderte a ti mismo. La mayoría de las personas viven sus vidas como si fueran piezas en un tablero que no comprenden, movidas por fuerzas que no ven. Aceptan el condicionamiento social, las creencias limitantes y los paradigmas invisibles como si fueran leyes inmutables de la naturaleza. Pero unos pocos, a lo largo de la historia, han visto algo más. Han visto el tablero completo. Han entendido que las reglas del juego no están escritas en piedra, sino en la mente humana. Y John D. Rockefeller fue uno de sus más aplicados estudiantes. Él no buscaba un milagro en esas páginas antiguas, buscaba una ventaja y la encontró. Prepárate, porque la verdad sobre la fortuna, el poder y la mente es mucho más profunda y antigua de lo que jamás imaginaste. Estamos a punto de desarticular la realidad que conoces, pieza por pieza, hasta revelar la maquinaria oculta que opera debajo. Si estás listo para descifrar el código que los poderosos no quieren que conozcas, acompáñanos en este viaje. Suscríbete ahora, porque estamos a punto de abrir una puerta que no puede volver a cerrarse. Para entender la
Mente de un estratega, primero debemos entender su campo de batalla. La época de John D. Rockefeller, la llamada Gilded Age o Edad Dorada de Estados Unidos, no era un jardín de oportunidades, sino una jungla de acero y vapor. Era una era de competencia industrial salvaje, pánicos financieros recurrentes y una brutalidad económica sin precedentes. Los imperios se construían sobre los huesos de los rivales caídos y la fortuna cambiaba de manos con la velocidad de un incendio forestal. En este escenario de caos y ambición desmedida, donde la moral era un lujo y la supervivencia un arte, emerge un hombre cuya mente estratégica no solo lo convirtió en multimillonario, sino en el arquitecto silencioso de la industria moderna. Su nombre resonaba en los salones de poder y en las chozas de los trabajadores, siempre envuelto en una dualidad contradictoria. La narrativa oficial, la que nos enseñan en las escuelas y se repite en los documentales, nos lo vende con dos máscaras opuestas. Por un lado, es el capitalista implacable, el varón ladrón que aplastaba a la competencia sin piedad, un monstruo de la avaricia corporativa. Por otro, en su faceta posterior, es el filántropo devoto, el hombre piadoso que regalaba su inmensa fortuna a causas benéficas, buscando la redención. Ambas imágenes son incompletas, ambas son, en realidad, una distracción cuidadosamente mantenida. La historia que nadie cuenta, el secreto que se esconde a plena vista, es la de su ritual diario. Antes de tomar decisiones que moverían los cimientos de la economía mundial, antes de orquestar una adquisición hostil o de planificar una expansión que redefiniría el mapa industrial, Rockefeller no consultaba primero a sus asesores. Se encerraba a solas con su Biblia. ¿Qué buscaba realmente en esas páginas un hombre cuya vida pública parecía la antítesis de la piedad? El sistema nos ha enseñado a ver este acto como una simple muestra de devoción, un gesto de humildad de un hombre religioso en un mundo secular. Pero esto es un error de percepción fundamental, una simplificación que oculta la verdadera naturaleza de su genio. Es el resultado de un condicionamiento profundo, una fractura intelectual impuesta durante siglos, la estricta separación entre la sabiduría espiritual y la estrategia material. Se nos ha dicho que la fe y las finanzas son dominios opuestos, que los textos antiguos ofrecen consuelo moral, pero no ventajas competitivas. Esta es la gran mentira, el paradigma invisible que protege el conocimiento oculto, porque las élites intelectuales y de poder a lo largo de la historia no han leído los textos antiguos, desde las meditaciones de Marco Aurelio hasta el arte de la guerra de Sun Tzu, por consuelo espiritual, sino para descifrar el software de la condición humana. Rockefeller estaba haciendo exactamente eso. Estaba convirtiendo un libro de fe en un manual de guerra psicológica y estrategia a largo plazo. ¿Y quién se beneficia de esta distorsión? ¿Quién gana cuando se nos enseña que la sabiduría y la riqueza son dominios separados, que los secretos del poder se encuentran solo en complejos algoritmos y análisis técnicos? El guardián del sistema. Las instituciones financieras y educativas modernas predican la complejidad de los mercados, nos ahogan en un océano de gráficos, indicadores y jerga impenetrable. Nos venden la idea de que la riqueza es una ciencia exacta, reservada para expertos que entienden sus complejas fórmulas. Al hacerlo, nos desconectan de la fuente real del poder, el entendimiento profundo de la naturaleza humana. Mantienen a las masas enfocadas en el qué acción comprar, qué fondo elegir, mientras las élites operan desde el por qué la gente siente miedo, por qué la euforia nubla el juicio, por qué el pánico es contagioso y predecible. Este es el secreto mejor guardado. El mercado no es una máquina, es una multitud.
Y la multitud siempre se comporta según patrones milenarios. Lo que la sociedad jamás percibió es que Rockefeller no buscaba milagros divinos en esas páginas, buscaba patrones de comportamiento. Leía la Biblia para entender cómo piensan y actúan las personas bajo presión, cómo se forman los ciclos de abundancia y escasez, y cómo mantener una disciplina de hierro cuando el resto del mundo sucumbe al caos emocional. Él veía la historia de José en Egipto no como un cuento de hadas, sino como un plan maestro de 14 años para capitalizar los ciclos económicos. Veía la parábola de los talentos no como una lección moral, sino como un mandato implacable sobre el coste de oportunidad y el riesgo de la inacción. Veía a David contra Goliat no como un milagro, sino como una clase magistral de estrategia asimétrica. Este es el gran secreto, la verdad ignorada que lo cambia todo. El antagonista de nuestra historia no es un hombre ni una conspiración, es una idea. Es el condicionamiento moderno que nos dice que la sabiduría antigua es irrelevante en un mundo tecnológico. Es la niebla del conformismo que nos impide ver las herramientas de poder que siempre han estado frente a nosotros, disfrazadas de simples historias para niños o de dogmas religiosos. Rockefeller no era un místico, era un realista en el sentido más profundo de la palabra. Entendió que mientras la tecnología cambia, la psicología humana es una constante. En medio del ruido ensordecedor de la especulación y el pánico de su época, él buscaba el silencio de los patrones eternos. No buscaba una revelación divina, buscaba una ventaja estratégica, y la encontró no en los números del mercado, sino en las narrativas que han moldeado el comportamiento humano durante milenios. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. De acuerdo. Aquí tienes el texto para el bloque Act 3, Development, Evidence, Sources and Real World Proof, siguiendo todas las instrucciones, el tono y el idioma solicitados. La afirmación de que un texto antiguo es un manual de psicología humana puede sonar, para la mente moderna, como una metáfora poética o una exageración, pero no lo es. Es una descripción literal de una verdad ignorada, y la evidencia no se encuentra en la teología, sino en los campos más rigurosos del estudio del comportamiento humano, la psicología, la sociología y la historia. Estas pruebas han estado frente a nosotros durante décadas, publicadas en estudios académicos y libros de pensadores que, sin saberlo, estaban validando el mismo código que Rockefeller descifró. La razón por la que este conocimiento permanece oculto no es porque las pruebas no existan, sino porque están fragmentadas, guardadas en silos académicos y despojadas de su poder al ser presentadas como observaciones aisladas en lugar de lo que realmente son, la confirmación de un patrón universal y atemporal. Estamos a punto de reunir esas piezas. Comencemos con el principio de los talentos y el miedo paralizante del siervo que enterró su dinero. Durante décadas, los economistas clásicos operaron bajo el supuesto de que el ser humano es un actor racional que toma decisiones para maximizar sus ganancias. Este paradigma, el fundamento de todo nuestro sistema financiero moderno, es una ficción. A finales de la década de 1970, dos psicólogos, Daniel Kahneman y Amos Tversky, demolieron esta idea con su teoría de las perspectivas, un trabajo que les valió el premio Nobel. Demostraron empíricamente lo que la antigua parábola describía simbólicamente. Los seres humanos no están impulsados por la ganancia, sino por el miedo a la pérdida. El dolor de perder 100 euros es psicológicamente 2 veces más potente que la alegría de ganar 100 euros. Este principio, conocido como aversión a la pérdida,
Es la fuerza invisible que gobierna el 99% de las decisiones financieras. Es la razón por la que el siervo no invirtió. El miedo a perder el único talento que tenía superaba con creces cualquier esperanza de ganancia. ¿Por qué se ignora esta verdad tan fundamental? Porque admitirla socavaría la autoridad de todo el sistema financiero, que vende complejos productos basados en la lógica, mientras explota silenciosamente la ilógica de nuestras emociones. La parábola no es una lección moral, es un diagnóstico clínico de nuestra irracionalidad programada. Ahora examinemos la historia de José en Egipto, el maestro de los ciclos económicos. Su estrategia de almacenar grano durante los 7 años de abundancia para prepararse para los 7 años de hambruna parece simple sentido común, pero es una de las hazañas psicológicas más difíciles de lograr. ¿Por qué? Porque va en contra de la fuerza más poderosa de la sociedad, el comportamiento de rebaño. En 1841, el periodista escocés Charles Mackay publicó una obra monumental titulada Memorias de extraordinarias ilusiones y de la locura de las multitudes. En ella documentó con un detalle escalofriante las grandes burbujas especulativas de la historia, como la tulipomanía en Holanda, donde gente vendía sus casas por un solo bulbo de tulipán. Mackay demostró que durante los periodos de euforia, los años de vacas gordas, la razón colectiva se disuelve. La multitud, impulsada por la codicia y el miedo a quedarse fuera, cree que la prosperidad durará para siempre. Quien advierte del peligro como José es tachado de pesimista o de loco. Este libro, un clásico olvidado, no es un anecdotario histórico. Es la prueba secular de que los ciclos de auge y caída no son fenómenos económicos, sino brotes de histeria colectiva. Son tan predecibles como las estaciones. Rockefeller, al igual que José, no era un profeta. Era un observador lúcido de la locura de las masas, un hombre que leía a Mackay no en un libro, sino en el comportamiento diario de sus competidores. Esta capacidad de permanecer inmune al contagio emocional de la multitud no es solo una estrategia, es una postura filosófica. Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más profundos y perturbadores de la historia moderna, habló extensamente sobre la moral de rebaño. Describió cómo la sociedad presiona a los individuos para que piensen y actúen como el grupo, suprimiendo la voluntad individual en favor de la seguridad de la conformidad. El que se atreve a pensar por sí mismo, a seguir su propio juicio en contra de la opinión popular, es visto como peligroso o arrogante. José, resistiendo la presión de celebrar y consumir durante la abundancia, y Rockefeller, acumulando efectivo, mientras todos los demás se endeudaban en un frenesí de expansión, son la encarnación práctica del individuo soberano de Nietzsche. No buscaban la aprobación del rebaño, buscaban la ventaja que les daba estar fuera de él. Este conocimiento es incómodo. Se nos enseña a colaborar, a buscar el consenso, pero los grandes constructores de la historia entendieron una verdad más dura. En los momentos decisivos, el consenso es casi siempre la opción equivocada. La estrategia de David contra Goliat, la victoria de la inteligencia asimétrica sobre la fuerza bruta, resuena mucho más allá de su contexto original. Es un principio fundamental de la estrategia militar y empresarial codificado en textos seculares de todo el mundo. El más famoso es El arte de la guerra, de Sun Tzu, escrito en China siglos antes. Sun Tzu enseñó: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Y, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. David no luchó contra Goliat en los términos de Goliat. Analizó las debilidades de su oponente, lentitud, un punto ciego, dependencia del combate cuerpo a cuerpo, y explotó sus propias fortalezas.
velocidad, precisión a distancia. Se negó a jugar el juego de su enemigo y creó uno nuevo. La razón por la que esta conexión es tan a menudo pasada por alto es por nuestra tendencia a categorizar y separar el conocimiento. El arte de la guerra es visto como un manual de estrategia oriental, la historia de David como un cuento religioso occidental, pero son dos descripciones del mismo principio universal visto a través de dos lentes culturales diferentes. Rockefeller entendió la esencia. El poder no reside en tener más recursos, sino en aplicar tus recursos en el punto más débil de tu oponente. Finalmente, la idea más grande de todas, que la Biblia es un mapa de la psique humana. Esta no es una interpretación nueva o esotérica. Es la base del trabajo de uno de los padres de la psicología moderna, Carl Gustav Jung. Jung dedicó su vida a estudiar los mitos, las religiones y los sueños de todas las culturas. Descubrió que, bajo la superficie, todas las historias humanas están construidas a partir de los mismos patrones fundamentales, a los que llamó arquetipos: el héroe, la sombra, el sabio, el tramposo. Estos arquetipos residen en lo que él denominó el inconsciente colectivo, un legado psíquico compartido por toda la humanidad. Desde esta perspectiva junguiana, la Biblia no es un texto único, sino el depósito más influyente de los arquetipos de la civilización occidental. Sus historias son tan poderosas y atemporales, no por una intervención divina, sino porque son un espejo de nuestra propia estructura psicológica. Nos muestran nuestros miedos, nuestras aspiraciones, nuestras contradicciones. Rockefeller, ya fuera de forma consciente o intuitiva, no estaba leyendo un libro sagrado. Estaba accediendo a la base de datos más completa del comportamiento humano jamás compilada. Estaba leyendo el código fuente de su propia especie. La evidencia, como ves, siempre ha estado ahí, en los estudios de premios Nobel que confirman nuestra irracionalidad, en los análisis históricos de la locura de las masas, en los escritos de filósofos que nos advirtieron sobre la tiranía del pensamiento grupal, en los manuales de estrategia de antiguas civilizaciones y en el trabajo de psicólogos que mapearon nuestra alma colectiva. Estas piezas del rompecabezas no fueron ocultadas por una conspiración, sino por la fragmentación del conocimiento. Cada experto vio una pieza, pero casi nadie vio el cuadro completo. La verdadera revelación no es descubrir una nueva verdad, sino conectar las verdades antiguas que han sido deliberadamente mantenidas separadas. Rockefeller no fue un genio porque descubriera algo nuevo, sino porque fue un maestro de la síntesis. Vio el patrón que conectaba la fe, la psicología y las finanzas. Pero este mapa de la mente humana no es solo para entender el pasado, es una herramienta para construir el futuro. Y ahora vamos a enseñarte a usarla. ¿De acuerdo? Aquí tienes el texto para el bloque Act 4, Development, Human Reflection, Real Life Application and Rising Tension, siguiendo todas las instrucciones, el tono y el idioma solicitados. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre John D. Rockefeller y empieza a ser sobre ti. Porque la revelación más profunda de este conocimiento oculto no es que un magnate del siglo XIX utilizara un código antiguo para amasar una fortuna. La revelación, mucho más íntima y perturbadora, es que ese mismo código está operando dentro de ti en este preciso instante. Los patrones de comportamiento descritos en esas páginas no son reliquias históricas. Son el software activo que ejecuta tus decisiones, moldea tus miedos y define los límites de tu realidad. No estás observando un fenómeno externo. Estás mirándote en un espejo de 2000 años de antigüedad. Y la imagen que te devuelve puede no ser la que esperabas. La verdad ignorada es que no hemos evolucionado psicológicamente tanto como nos gusta creer. La tecnología ha cambiado. Las ciudades han crecido.
pero el sistema operativo de nuestras emociones sigue siendo el mismo. Piensa en tu propia vida, no en la de un multimillonario. El siervo miedoso que entierra su talento por pánico a perderlo no es un personaje de una parábola. Es el arquetipo del profesional que rechaza una oportunidad de emprender por miedo a abandonar la seguridad de un sueldo fijo. Es el artista que nunca muestra su obra por pavor a la crítica. Es esa parte de ti que prefiere la comodidad de lo conocido a la incertidumbre del crecimiento. La historia de José y los ciclos de abundancia y escasez no es solo un modelo económico, es el ciclo de tu propia vida. ¿Qué haces durante tus años de vacas gordas, cuando la salud, la juventud y las oportunidades abundan? Los consumes con la euforia del momento, asumiendo que durarán para siempre. ¿O tienes la disciplina de José para construir un granero de ahorros, de habilidades, de relaciones sólidas, para los inevitables años de vacas flacas que la vida siempre trae? La tragedia moderna es que vivimos como si la historia no tuviera nada que enseñarnos, atrapados en los mismos ciclos emocionales que derribaron imperios y forjaron destinos hace milenios. El verdadero campo de batalla no está en Wall Street ni en las salas de juntas. Está en el espacio silencioso entre tus pensamientos. Es ahí donde luchas contra los mismos adversarios que describe el código. La impaciencia que te hace arrancar la cosecha antes de tiempo. La codicia que te empuja a seguir a la multitud hacia el precipicio. Y sobre todo, el miedo, ese Goliat interior que te intimida y te convence de que eres demasiado pequeño para enfrentarte a los gigantes de tu vida. El sistema nos ha condicionado para buscar las respuestas fuera, en un nuevo trabajo, en una nueva relación, en la próxima compra. Pero este conocimiento antiguo nos obliga a girar la mirada hacia adentro y a reconocer que las cadenas más pesadas no son las económicas o sociales, sino las psicológicas. Son los paradigmas invisibles que has aceptado sin cuestionar. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubres que todo esto siempre estuvo frente a tus ojos, esperando a ser descifrado no en un libro, sino en el lenguaje de tus propias emociones? Este conocimiento te entrega un mapa, pero también te impone una tarea incómoda: encontrar tu propia posición en él. Eres el sembrador paciente que entiende que los grandes resultados requieren tiempo y que las pérdidas iniciales son parte del proceso. O eres como aquellos que sembraron en terreno pedregoso, buscando la gratificación instantánea de un brote rápido, solo para ver cómo se marchita por falta de raíces profundas. Eres como David, buscando tu ventaja asimétrica, tu onda única que nadie más posee. ¿O sigues intentando ponerte la pesada armadura de la conformidad, tratando de ganar un juego cuyas reglas fueron diseñadas por otros para que tú pierdas? Esta autoexploración es el verdadero trabajo, porque una vez que te identificas en el mapa, dejas de ser una víctima de tus circunstancias y te conviertes en un estratega de tu propia vida. Dejas de reaccionar al mundo y empiezas a responder con intención. La tensión emocional aumenta cuando te das cuenta de la dualidad de esta herramienta. Porque entender el código no solo te da las llaves de tu propia mente, te da las llaves de la mente de los demás. Te permite ver el miedo detrás de la arrogancia de un jefe, la inseguridad detrás de la agresión de un competidor, el comportamiento de rebaño en las tendencias sociales. Te da la capacidad de predecir, de influir, de liderar. Y aquí es donde la sombra de Rockefeller se proyecta sobre nosotros. Este poder, como toda forma de poder, es una prueba de carácter. ¿Lo usarás para construir puentes de entendimiento o para explotar las debilidades ajenas? ¿Para crear valor para muchos o para acumular ventajas para ti solo? La revelación de este conocimiento no es el final del camino,
es el principio de una responsabilidad mucho mayor. Es una invitación a trascender el arquetipo del buscador para convertirte en el del sabio constructor. Hemos viajado desde la Edad Dorada hasta los rincones más profundos de la psicología humana. Hemos conectado los puntos entre la fe, las finanzas y la filosofía. Hemos visto cómo los patrones que gobernaron el pasado siguen dictando nuestro presente. Has visto las pruebas, has entendido la lógica y has sentido su aplicación directa en tu vida. Pero aún no hemos llegado al núcleo del misterio. Nos hemos movido alrededor del centro, observando sus efectos, pero sin atrevernos a mirar directamente su origen. Todas estas estrategias, todos estos patrones, emanan de una única y monumental revelación, el verdadero punto de inflexión que lo cambia todo. La pregunta fundamental sigue en el aire. ¿Qué vio Rockefeller en ese libro que nadie más pudo ver? La respuesta no tiene que ver con la moral, ni con la profecía, ni siquiera con la estrategia en sí misma. Es algo mucho más fundamental sobre la naturaleza misma de la realidad y el lugar del ser humano en ella. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Hemos seguido las migas de pan dejadas por un estratega a lo largo de un siglo. Hemos analizado sus tácticas, descifrado sus parábolas preferidas y conectado sus acciones con una sabiduría antigua que el mundo moderno decidió olvidar. Hemos visto el cómo, la paciencia del sembrador, la previsión de José, la asimetría de David, la resiliencia de Noé. Hemos construido un caso sólido, pieza por pieza, demostrando que la Biblia, en sus manos, era un manual de operaciones. Pero todo lo que hemos discutido hasta ahora, por revelador que sea, ha sido solo la sombra en la pared de la cueva. Hemos estado describiendo los efectos, los resultados, las estrategias derivadas. Pero no hemos tocado la causa. No hemos mirado directamente al sol que proyecta esas sombras. Estábamos interpretando el fenómeno, pero aún no habíamos entendido su origen. Nos hemos acercado al borde del precipicio, pero no nos hemos atrevido a mirar hacia abajo, al abismo donde nace la verdadera revelación. Llegamos ahora al corazón del misterio, al punto de inflexión donde todas las piezas encajan y la imagen completa se revela con una claridad impactante y casi violenta. Esta es la revelación que lo cambia todo, el paradigma que reescribe no solo la historia de Rockefeller, sino nuestra propia comprensión del poder, la ambición y la naturaleza de la realidad. La verdad ignorada, el secreto que se esconde detrás de todos los demás secretos, es este. Rockefeller no leía la Biblia para hablar con Dios. La leía para entender la creación más compleja, predecible y fundamentalmente defectuosa de Dios, el ser humano. El libro no era para él un canal de comunicación con lo divino. Era el acceso directo al sistema operativo de la mente colectiva. Era el manual de usuario de la psicología humana. Piensa en ello por un momento. Despoja al texto de su capa teológica y léelo como lo haría un analista de comportamiento de una agencia de inteligencia. ¿Qué es lo que encuentras? Un compendio de arquetipos y patrones emocionales que se repiten sin cesar a lo largo de la historia, con una precisión asombrosa. El episodio del becerro de oro, por ejemplo. Moisés sube a la montaña para recibir la ley y en su breve ausencia, el pueblo, presa del miedo y la incertidumbre, abandona sus principios y construye un ídolo de oro para adorar. ¿No es esta la descripción perfecta de un pánico financiero? Cuando el liderazgo y la visión desaparecen, la multitud busca seguridad en lo tangible, en el oro, y sucumbe al comportamiento de rebaño. La historia de la Torre de Babel, un proyecto grandioso, impulsado por el orgullo y la arrogancia, que colapsa por la falta de comunicación y la confusión.
¿Cuántas fusiones empresariales y proyectos ambiciosos han fracasado exactamente por la misma razón? La traición de Judas por 30 monedas de plata, el miedo de Pedro, la duda de Tomás. Todo está ahí. La envidia, la codicia, la lealtad, el sacrificio, el miedo a lo desconocido, la tendencia a seguir a la multitud, la respuesta a la autoridad carismática. Rockefeller no estaba leyendo historias sagradas, estaba estudiando una base de datos de miles de años de comportamiento humano. Al entender este código fuente, podía predecir con una probabilidad abrumadora cómo reaccionarían las masas, cómo actuarían sus competidores bajo presión y cómo se moverían los mercados, no en función de los balances, sino de las emociones humanas universales. Esta revelación tiene consecuencias devastadoras para el paradigma moderno. Significa que el poder real no reside en el capital, ni en la tecnología, ni en la información. Reside en el conocimiento profundo de la psique humana. El verdadero analfabetismo del siglo XXI no es no saber leer un balance, sino no saber leer el miedo en los ojos de la multitud. El guardián del sistema, nuestras instituciones educativas y financieras, nos ha vendido la idea de que el mundo es complicado, que necesitamos sus herramientas y sus expertos para navegarlo. Pero esto es una distracción. Nos enseñan a jugar al ajedrez estudiando las piezas, pero Rockefeller estudiaba la mano del jugador. Entendió que no importaba cuán complejo pareciera el tablero. Al final, las decisiones siempre las toma un ser humano impulsado por un puñado de emociones primitivas y predecibles. Quien entiende esas emociones controla el juego. Esta es la razón por la que su imperio parecía tan inevitable, tan metódico. No estaba especulando, estaba ejecutando un programa basado en las certezas del comportamiento humano. Esto nos lleva a una exploración aún más profunda y peligrosa. Si Rockefeller no buscaba a un Dios personal, ¿qué representaba Dios en su modelo mental? Para una mente estratégica, la palabra Dios deja de ser una entidad teológica para convertirse en un concepto operativo. Dios es la metáfora de las leyes inmutables del sistema, las reglas del juego que no pueden ser cambiadas. Es la gravedad, son los ciclos de la naturaleza y es la psicología humana. Orar, desde esta perspectiva, no es pedir una intervención milagrosa que viole las leyes. Es un acto de meditación profunda para alinear la propia mente con esas leyes, para entenderlas tan íntimamente que uno pueda moverse con ellas en lugar de contra ellas. Cuando Rockefeller se encerraba con su Biblia, no estaba pidiendo ayuda divina para que el precio del petróleo subiera. Estaba estudiando las leyes de la codicia y el miedo para saber cuándo comprar mientras otros vendían en pánico. Estaba buscando la claridad para ver el sistema tal y como es, no como él desearía que fuera. Este es un cambio radical, de una relación de súplica a una de estudio, de la fe ciega a la comprensión profunda. Y esta revelación tiene una consecuencia directa y demoledora para ti. Significa que durante toda tu vida probablemente has estado buscando las respuestas en el lugar equivocado. Has buscado soluciones externas, más dinero, un mejor trabajo, una nueva relación, para problemas que son, en su raíz, fallos en la comprensión de tu propio sistema operativo. Luchas contra la procrastinación, la ansiedad o la indecisión como si fueran enemigos externos, sin darte cuenta de que son programas que se ejecutan en tu interior, programas que fueron documentados hace miles de años. ¿Qué pides tú en tus momentos de silencio? ¿Pides que las reglas del juego cambien para ti o pides la sabiduría para entender las reglas tal y como son? La primera opción te convierte en una víctima perpetua de las circunstancias. La segunda te entrega las llaves de tu propia soberanía. Este conocimiento
Te obliga a dejar de mirar al cielo en busca de milagros y a empezar a mirar el mapa que siempre ha estado en tus manos. Hemos llegado a un punto sin retorno. La idea de que el libro más influyente de la historia es, en realidad, el manual de psicología más profundo jamás escrito, lo reorganiza todo. Ya no podemos ver el mundo de la misma manera. Cada noticia, cada crisis de mercado, cada movimiento político se convierte en un eco de un patrón antiguo. Pero incluso esta revelación, tan monumental como es, no es el final del camino. Es la penúltima puerta. Porque si la Biblia es el mapa de la psique humana, y si Dios es la metáfora de las leyes inmutables del sistema, entonces queda una última pregunta, la más importante de todas. ¿Cuál es la ley fundamental? ¿Cuál es el principio maestro que gobierna a todos los demás? Debajo de todos estos patrones, de todas estas estrategias, yace una ley final. Un hilo dorado que lo une todo. Un principio tan simple que es casi invisible y tan poderoso que explica no solo cómo se construye un imperio, sino cómo se ordena el universo mismo. Y está a punto de ser revelado. Hemos viajado al corazón de un misterio, no para encontrar una fórmula secreta, sino para descubrir una nueva forma de ver el mundo. El viaje que comenzamos con la enigmática figura de John D. Rockefeller y su Biblia nos ha llevado mucho más lejos. Nos ha revelado que la separación entre la sabiduría antigua y la estrategia moderna es una ilusión, un paradigma cuidadosamente construido para mantenernos buscando respuestas en los lugares equivocados. El secreto de Rockefeller no estaba oculto en un versículo específico, sino en su método de lectura. Él no leía el texto, leía a la humanidad a través del texto. Vio en las antiguas parábolas y relatos no dogmas de fe, sino modelos de comportamiento, estudios de casos sobre el poder, el miedo, la paciencia y la ambición. Vio el código fuente de la condición humana y lo utilizó para construir un imperio. Pero incluso esa revelación, la idea de la Biblia como un manual de psicología, es solo la penúltima capa del misterio. Debajo de ella yace la ley fundamental, el hilo dorado que une cada parábola, cada estrategia y cada ciclo de la historia. El verdadero secreto, el paradigma final que lo reescribe todo, es el principio del orden sobre el caos. El universo, en su estado natural, tiende a la entropía, al desorden, al caos. La construcción de cualquier cosa de valor, un negocio, una obra de arte, una vida con propósito, es un acto deliberado de imponer un orden inteligente sobre ese caos natural. Esta es la primera y más profunda lección de esos textos antiguos. La primera frase del Génesis no es una súplica, es una declaración de intenciones. En el principio, todo era caos, y el primer acto de la creación fue imponer un orden, separar la luz de la oscuridad. Rockefeller entendió esto a un nivel fundamental. Él no construyó una compañía petrolera, impuso un sistema, un orden, sobre una industria caótica, fragmentada y salvaje. Ese fue el verdadero origen de su poder. Ahora, mira hacia atrás y verás cómo este principio ilumina todo lo demás con una claridad cegadora. La historia de José en Egipto no es solo sobre ahorrar, es sobre imponer el orden de la planificación y el almacenamiento sobre el caos de los ciclos naturales de abundancia y hambruna. El arca de Noé es la imposición de un orden estructural, un sistema de supervivencia, sobre el caos inminente de un diluvio que lo aniquilaría todo. La parábola del sembrador es el acto de imponer el orden de la agricultura sobre el caos de la naturaleza salvaje para producir una cosecha. Y el siervo miedoso, el que enterró su talento, ¿cuál fue su verdadero crimen?
No fue la pereza, fue su rendición al caos. Eligió la inacción, la entropía, la lenta decadencia de lo que no se usa, en lugar del acto creativo y ordenado de la inversión y el crecimiento. Cada principio que hemos descubierto es una manifestación de esta ley única y universal. Y ahora, esta revelación aterriza en el centro de tu propia existencia, porque tu vida en este preciso momento es un campo de batalla entre estas dos fuerzas. El caos es la procrastinación, la distracción, la ansiedad, las dudas, los malos hábitos, la mente que salta de un pensamiento a otro sin dirección. Es la entropía de tu potencial, la tendencia natural a permanecer en la zona de confort hasta que la irrelevancia te consuma. El orden, por otro lado, es la disciplina, el enfoque, la planificación, el aprendizaje deliberado, la construcción de sanas, el dominio de tus propias emociones. Cada día, con cada decisión, eliges un bando. Cada vez que apagas la alarma y te levantas para trabajar en tu proyecto, estás imponiendo orden. Cada vez que cedes a la distracción, estás alimentando el caos. Ya no se trata de Rockefeller, se trata de ti. Eres el arquitecto de tu propia realidad y el material con el que construyes es tu capacidad para crear orden a partir del desorden de tu propia mente y de tus circunstancias. El viaje que hemos hecho juntos ha sido una deconstrucción. Hemos desmantelado la narrativa oficial, hemos expuesto el paradigma invisible y hemos descifrado el código oculto. Empezaste este viaje como un buscador, siguiendo las pistas de un misterio histórico. Pero ahora ya no puedes ser solo un buscador. Has visto la maquinaria detrás del escenario. Has entendido que los patrones que mueven los mercados, las naciones y las vidas individuales no son aleatorios, sino que responden a una lógica profunda y atemporal. Has recibido el mapa, y tener el mapa te confiere una responsabilidad, la de navegar con intención. Ya no puedes ver el mundo de la misma manera. Cada crisis es una oportunidad para el orden. Cada período de calma es una invitación a construir un arca. Cada desafío es un Goliat que espera a que encuentres tu ventaja asimétrica. La lección universal de esta historia no es cómo hacerse rico, sino cómo hacerse soberano. La verdadera soberanía no es tener poder sobre los demás, es tener un dominio absoluto sobre el caos interior. Es la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de ver el patrón cuando todos los demás solo ven el pánico, de construir a largo plazo en un mundo obsesionado con la gratificación instantánea. Este era el verdadero tesoro que Rockefeller extraía de sus lecturas. No la promesa de una riqueza futura, sino la disciplina para forjarla en el presente, imponiendo un orden implacable primero en su mente y luego en el mundo. Esta es la herencia que te deja este conocimiento, una herencia no de dinero, sino de poder interior. Hemos llegado al final de esta revelación, pero es el comienzo de tu verdadera labor. Has visto el código, has entendido la ley fundamental. Ahora que conoces el principio, la verdadera pregunta es, ¿cuál es el caos en tu vida que espera a que le impongas un orden? Si este viaje ha encendido una luz en tu interior, si ha reorganizado tu forma de ver el mundo y tu lugar en él, entonces nuestra misión ha comenzado. Este es solo el primer nivel del conocimiento que ha sido ignorado. Hay mucho más que nadie te explica. Suscríbete y únete a esta comunidad de buscadores, porque juntos seguiremos abriendo las puertas que han permanecido cerradas durante demasiado tiempo. Y si crees que alguien que conoces necesita escuchar este mensaje, compártelo. Ayúdanos a extender esta luz.